Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Emma Johnson tenía solo 13 años. Una adolescente tranquila y soñadora, pasaba los días en la escuela y las tardes dibujando, sola en su habitación, cubierta de pósteres de paisajes imaginarios. Sus padres, Emily y Robert, estaban orgullosos de su estudiosa hija, pero ignoraban el torbellino que estaba a punto de revolucionar sus vidas. Todo empezó con náuseas leves y fatiga persistente. Al principio, Emma pensó que era solo un virus o estrés por los exámenes. Pero cuando los síntomas se intensificaron, tuvo que ir a la clínica. La expresión seria de la doctora y su profundo silencio fueron suficientes para hacerle saber que algo andaba mal. Emma, estás embarazada. Las palabras la golpearon como un rayo. Sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿13 años, embarazada? ¿Cómo pudo haber pasado esto? El pánico la invadió, su corazón latía con fuerza y un miedo gélido le llenó el pecho. Sus padres también quedaron abrumados por la conmoción. La incomprensión, la ira y la vergüenza se mezclaban en sus ojos. La noticia cambiaría sus vidas para siempre, pero nadie imaginaba aún que la revelación de este embarazo escondería un misterio aún más aterrador. En el silencio de la clínica, Emma se dio cuenta de que su mundo acababa de dar un vuelco. Y que, más allá de este embarazo inesperado, la aguardaba un secreto aterrador e inconcebible, listo para revelarse cuando menos lo esperara. Al día siguiente de su visita a la clínica, Emma se despertó con un nudo en el estómago. Había sido una noche larga, atormentada por pesadillas en las que veía su futuro hundirse en un abismo sin retorno. Apenas tenía 13 años, y sin embargo, su cuerpo ya cargaba con un secreto que parecía demasiado pesado para soportar. En la cocina, sus padres guardaban silencio. Robert, con el rostro impasible, miraba fijamente su taza de café como si ésta pudiera darle respuestas. Emily, su madre, luchaba por contener las lágrimas, incapaz de encontrar palabras para consolar a su hija o a sí misma. ¿Cómo pudo pasar esto?, balbució Robert, con la voz entrecortada por la incredulidad. Emma bajó la mirada, incapaz de responder. El miedo la paralizaba, pero también sentía una mezcla de vergüenza y confusión que no sabía cómo expresar. Nunca imaginó que su vida daría un giro tan dramático. En la escuela, los rumores ya habían empezado a circular. Susurros a sus espaldas, miradas que pesaban como piedras. Sus amigos, aquellos a quienes consideraba cercanos, ahora evitaban su mirada. Algunos estudiantes la señalaban, otros susurraban y reían. Cada paso en los pasillos era un cruel recordatorio de su situación. Solo su abuela, Ruth, parecía ver más allá de la superficie. Tomó a Emma en sus brazos y le susurró: «Cariño, juntos superaremos esto. No estás solo». Estas palabras le dieron a Emma un pequeño alivio. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino lleno de miedo, juicios y secretos aterradores. Lo que no sabía es que la prueba más difícil de todas, la que lo pondría todo patas arriba, llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron una pesadilla para Emma. Cada mañana, se despertaba con un nudo en el estómago, temiendo las miradas de los demás en la escuela. Los pasillos, antes llenos de risas y conversaciones, ahora parecían un laberinto hostil donde cada susurro y risa iba dirigido a ella. Sus viejos amigos, asustados por los rumores, se habían distanciado. Los profesores, algunos comprensivos, pero otros desconfiados, la miraban con recelo, como si fuera responsable de algo escandaloso. Emma se sentía atrapada, incapaz de hablar con nadie sin sentirse juzgada. En casa, el silencio era denso. Sus padres, a pesar de su amor, parecían incapaces de comprender del todo lo que su hija estaba viviendo. Cada conversación se convertía rápidamente en preguntas preocupadas y reproches implícitos. Emma se encerraba en sí misma, prefiriendo pasar los días sola en su habitación, rodeada de sus cuadernos de dibujo y pinturas. La única luz en su oscura vida diaria provenía de su abuela, Ruth. Todas las noches, se sentaba con Emma, le hablaba suavemente, le aseguraba que todo estaría bien y la animaba a no perder la esperanza. Ruth le contaba historias de mujeres valientes que habían superado obstáculos inimaginables, con la esperanza de infundirle fuerza a su nieta. Pero el miedo persistía.
Emma temía la reacción de la comunidad, temía lo que pensarían sus compañeros si se supiera la verdad, temía la vida misma. No podía evitar preguntarse, ¿cómo superaría esta tormenta con tan solo 13 años? Y lo que Emma aún no sabía era que la experiencia más aterradora no vendría de los demás, sino del momento en el que la realidad de su embarazo se revelaría en todo su horror. A pesar del miedo y el aislamiento, Emma encontró un consuelo inesperado en su abuela, Ruth. Cada noche, Ruth se sentaba junto a su nieta, sosteniéndole las manos temblorosas, y le contaba historias de resiliencia y valentía. Emma, querida, eres más fuerte de lo que crees, susurró. La vida te está poniendo a prueba, pero nunca estarás sola. Estos tiernos momentos eran los únicos en los que Emma podía respirar, olvidar por un instante las miradas acusadoras y los susurros crueles de los demás. Ruth la ayudó a comprender que su valor no dependía de lo que pensaran los demás. También le enseñó a afrontar sus emociones, a llorar sin vergüenza y a hablar de sus miedos sin temor. Un día, Ruth decidió llevar a Emma a un pequeño parque escondido detrás de la casa. Allí, lejos de miradas indiscretas, conversaron libremente. Ruth la animó a escribir sus sentimientos en un cuaderno, a dibujar sus miedos y esperanzas. Estos momentos se convirtieron en un refugio para Emma, un espacio donde podía existir sin ser juzgada. Pero incluso con este apoyo, Emma sentía que el mundo exterior era implacable. Las miradas de los vecinos, los susurros en la calle, los juicios silenciosos de la escuela, todo pesaba sobre sus frágiles hombros. Sabía que los desafíos apenas comenzaban y que el embarazo que se avecinaba traería su dosis de dolor y sorpresas. Sin embargo, por primera vez en semanas, Emma sintió un atisbo de esperanza. Con Ruth a su lado, comprendió que podía afrontar lo desconocido, aunque el camino estuviera plagado de obstáculos. Este apoyo inesperado le dio la fuerza para respirar, para aguantar y quizás, algún día, para encontrar la paz. Pero el destino tenía preparada otra prueba aún más aterradora. Una noche, Emma sintió un dolor agudo en el estómago. Se desplomó en la cama, jadeando, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Ruth, alarmada, llamó de inmediato a sus padres. Robert y Emily entraron corriendo en la habitación, pálidos y preocupados, al darse cuenta de que el temido momento finalmente había llegado. En el hospital, el equipo médico atendió a Emma con una eficiencia fría y metódica. Los monitores parpadeaban, las enfermeras se movían con rapidez y el ruido de las máquinas parecía amplificar el ya asustado ritmo cardíaco de la niña. Cada contracción la dejaba sin aliento y el miedo se reflejaba en sus ojos. «Respira, Emma. No estás sola», susurró Ruth, apretándole la mano con fuerza. La madre de Emma, Emily, permaneció en silencio, incapaz de apartar la mirada del rostro de su hija, mientras Robert intentaba controlar el pánico para no asustar más a Emma. La joven adolescente, temblando, sintió una mezcla de dolor físico y miedo psicológico. ¿Cómo podría ella, con tan solo 13 años, afrontar ese momento? A medida que pasaban las horas, cada contracción parecía más violenta que la anterior. Emma se aferraba a la mano de su abuela, cerrando los ojos y susurrando oraciones en silencio. El personal médico, aunque profesional, no podía ocultar su preocupación. El embarazo había sido extremadamente prematuro y arriesgado, y cada minuto contaba. De repente, mientras Emma pujaba con todas sus fuerzas, ocurrió algo inesperado. Los médicos intercambiaron miradas preocupadas. La sala se llenó de murmullos ansiosos. Emma sintió que el corazón le latía aún más rápido, una mezcla de miedo y confusión la invadió. Se acercaba el momento crucial, y con él, un descubrimiento aterrador que cambiaría la vida de Emma y su familia para siempre. Emma llevaba varias horas de parto. Cada pujo era una lucha, cada respiración un esfuerzo sobrehumano para una niña de 13 años. Ruth y sus padres estaban a su lado, tomándole la mano y susurrándole palabras de aliento, pero ni siquiera su presencia podía calmar el terror que la recorría. Entonces llegó el momento crucial. El bebé empezó a salir, e inmediatamente, los médicos intercambiaron miradas preocupadas. Una enfermera susurró en voz baja: «Esto no es normal». El ginecólogo se acercó, con el rostro serio y demacrado. Observó atentamente, llamando a sus colegas para una exploración más exhaustiva. Emma sintió un miedo gélido que la invadía. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz temblorosa. El médico respiró profundamente y anunció, con una voz que delataba su preocupación:
Hay anomalías, muy raras, que requieren una intervención inmediata. El corazón de Emma latía con fuerza. Su bebé presentaba complicaciones genéticas potencialmente mortales, y la situación exigía una respuesta rápida. Los médicos comenzaron a preparar a la adolescente para una cirugía de emergencia, intentando estabilizarla. Ruth apretó la mano de Emma con tanta fuerza que sintió el dolor, pero sus ojos rebosaban de valor. Cariño, vas a estar bien. Vamos a superar esto juntas. En esa habitación de hospital, la angustia y la desesperación se mezclaban con la esperanza y el coraje. Emma se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar de una manera que ningún adolescente debería experimentar. Y mientras los médicos se centraban en la supervivencia del bebé, un silencio denso se apoderó de toda la familia. Este momento aterrador y abrumador marcaría el comienzo de una larga lucha por la vida y la fortaleza de Emma, y revelaría secretos que nadie podría haber imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y tensión en el hospital. Emma, agotada por el parto y el dolor, permaneció en observación mientras los médicos intentaban estabilizar al bebé. Pero más allá de la batalla médica, otra sorpresa aguardaba a la familia: la verdad sobre el embarazo de Emma comenzaba a revelarse. Los médicos y las autoridades descubrieron rápidamente pistas inquietantes. Las pruebas y los exámenes revelaron que el embarazo había sido resultado de abuso. Los padres de Emma, ya debilitados por la situación, se enfrentaron a una realidad inimaginable: su hija había sido víctima de un delito. Emily y Robert estaban abrumados por la ira, la culpa y la incredulidad. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos? ¿Cómo pudo alguien traicionar su confianza y poner a su hija en una situación tan terrible? Ruth, impotente pero decidida, apretó los puños y declaró: la protegeremos, pase lo que pase. Nadie podrá hacerle daño mientras yo esté aquí. La noticia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo, creando una mezcla de apoyo, compasión y crítica. Algunos vecinos y conocidos mostraron una solidaridad conmovedora, mientras que otros dieron rienda suelta a su crueldad y chismes. Para Emma, fue un shock emocional adicional. Tuvo que lidiar con el dolor físico del parto, la responsabilidad de un bebé que aún no entendía y el miedo a lo desconocido. Pero en medio de esta tormenta, encontró una fuerza inesperada. La ira y la determinación gradualmente comenzaron a reemplazar el miedo. Fue el comienzo de una larga lucha, no solo por su supervivencia y la de su bebé, sino también para obtener justicia, proteger su dignidad y enfrentar un mundo que parecía cruel y despiadado. Emma comprendió entonces que su vida nunca volvería a ser la misma. Y que el camino hacia la sanación y la verdad estaría plagado de desafíos mucho más difíciles que cualquier otro que hubiera enfrentado. Al día siguiente de dar a luz, Emma despertó en una habitación de hospital bañada por la cruda luz de la mañana. Su cuerpo aún estaba magullado por la terrible experiencia, pero la preocupación por su bebé la mantenía despierta y tensa. El pequeño ser que acababa de traer al mundo era frágil, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido, cada respiración. Los médicos explicaron que el bebé sufría graves complicaciones debido a anomalías genéticas detectadas al nacer. Cada día, cada hora, era una lucha constante. El equipo médico debía ajustar constantemente su atención para asegurar su supervivencia. Emma, aunque joven y asustada, comprendió rápidamente la magnitud de la responsabilidad que tenía. Ruth permaneció a su lado, velando por ella y el bebé con una vigilancia inquebrantable. Guió a Emma en cada paso, enseñándole cómo tomar la mano del bebé, cómo hablarle suavemente para tranquilizarlo y, sobre todo, cómo mantener la valentía. Mira, mi amor, cada pequeño respiro es una victoria. Eres su fuerza tanto como él es la tuya. Pero la realidad seguía siendo cruel. El peso del miedo y la incertidumbre pesaba sobre la familia. Las noches eran largas, interrumpidas por las alarmas de las máquinas y las incesantes visitas de los médicos. Emma, exhausta, tuvo que recurrir a sus últimos recursos para aguantar, para mantenerse presente, para no sucumbir a la desesperación. Poco a poco, empezó a sentir una nueva fuerza en su interior. Cada paso del bebé, cada frágil sonrisa de Ruth, cada mirada cariñosa de sus padres le daban la energía para seguir adelante. El dolor y el miedo no habían desaparecido, pero ahora los acompañaba una valentía inesperada. Emma comprendió entonces una verdad fundamental: la vida puede ser cruel, pero también puede ser una fuente de fuerza increíble. Y por primera vez desde el comienzo de esta dura prueba, sintió que, a pesar de todo,
Tenía la oportunidad de superar el horror que la había azotado. La lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Pero Emma estaba lista para luchar, no solo por ella misma, sino por el ser que acababa de traer al mundo. A medida que Emma recuperaba fuerzas tras dar a luz, se avecinaba otra batalla, las miradas, los susurros y los juicios de la comunidad. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, la noticia de su embarazo se había extendido como la pólvora. Cada salida era un suplicio. Los vecinos susurraban tras las puertas, algunos la señalaban, otros apartaban la mirada con una mezcla de lástima y crítica. Incluso algunos miembros de la familia parecían más preocupados por la reputación de Emma que por su bienestar. La joven adolescente sentía el peso de la opinión pública sobre ella, un peso mucho mayor que el de su cuerpo magullado. En la escuela, la situación era aún peor. Los susurros y las burlas se habían vuelto públicos. Emma sentía que la observaban a cada paso, cada carcajada parecía dirigida a ella. Sus antiguos compañeros, antes tan cercanos, ahora la evitaban, dejando un doloroso vacío a su alrededor. Pero en medio de esta tormenta, Emma encontró aliados inesperados. Algunos vecinos, conmovidos por su situación, le ofrecieron mensajes de apoyo y gestos de bondad. En la escuela, algunos profesores comenzaron a protegerla discretamente de los comentarios crueles. Y su familia, unida a pesar del impacto inicial, la apoyó firmemente, recordándole que no estaba sola. Ruth, siempre a su lado, le repetía cada día. Siempre hablarán otros, mi amor. Pero lo que importa eres tú y tu bebé. Sabemos lo que vales, y eso es lo que importa. Emma empezó a comprender que la verdadera fuerza no residía en reprimir las críticas, sino en afrontarlas con dignidad y valentía. Cada mirada despectiva o susurro cruel se convertía en un desafío a superar, no en una condena definitiva. Por primera vez desde el comienzo de esta dura prueba, Emma sintió que su voz y su dignidad podían existir a pesar de los juicios ajenos. Pero también sabía que el camino aún sería largo y que le aguardaban otras pruebas más intensas e inesperadas. A pesar de la presión de la comunidad y las críticas constantes, Emma empezó a ver la luz al final del túnel. Cada pequeño progreso de la bebé, cada sonrisa que compartía con su abuela Ruth, cada gesto de apoyo de sus padres y algunos vecinos comprensivos, le infundían nuevas fuerzas. Emma descubrió que no solo era una adolescente vulnerable, sino también una joven capaz de ser valiente y resiliente. Empezó a escribir sus pensamientos en un diario, dibujando lo que sentía, transformando su miedo y dolor en creatividad y reflexión. Estos momentos se convirtieron en un refugio, un espacio donde podía expresar sus emociones sin miedo. La familia también se unió más. Robert y Emily comenzaron a dejar de lado la vergüenza y la ira para centrarse en la protección y el bienestar de su hija. Juntos, asistieron a todas las citas médicas, apoyaron a la bebé y crearon un entorno seguro para Emma. En la escuela, algunos de sus compañeros empezaron a comprender que Emma no era responsable de su situación. Poco a poco, algunos amigos volvieron a ella, ofreciéndole palabras de consuelo y normalidad en un mundo que antes le parecía hostil. Pero más que nada, Emma se dio cuenta de que albergaba una fuerza insospechada. Había sobrevivido al miedo, al dolor, al juicio y a las amenazas a su dignidad. Cada día de supervivencia se convertía en una victoria, cada sonrisa de su bebé, un recordatorio de que podía superar la adversidad. Ruth, conmovida, le dijo una noche mientras la sostenía en sus brazos. Mira todo lo que ya has superado, mi amor. Eres más fuerte de lo que crees. Y créeme, esto es solo el comienzo de una vida llena de valentía y maravillosas sorpresas. Emma sintió entonces una chispa de esperanza arder en su interior. A pesar del horror y las dificultades que había vivido, ahora sabía que podía seguir adelante. Ese miedo y ese dolor podían superarse, siempre y cuando estuviera rodeada de quienes la amaban y creyera en su propia fuerza. Por primera vez desde que comenzó esta tragedia, el futuro parecía, aunque fuera ligeramente, prometedor. Con el paso de las semanas, Emma comenzó a retomar poco a poco una vida más normal. Su cuerpo se recuperaba, el bebé crecía bajo el atento cuidado de los médicos y la familia unida hacía todo lo posible por crear un ambiente seguro y amoroso. Cada día traía pequeños pasos adelante, cada sonrisa era un recordatorio de que la vida podía renacer incluso después del dolor. Emma aprendió a sostener a su bebé en brazos, a alimentarlo, a protegerlo. Cada gesto, cada caricia, fortalecía su vínculo con este ser frágil y preciado.
Comprendió que, a pesar de su corta edad, podía ser una madre amorosa y responsable. El miedo y la vergüenza dieron paso gradualmente al amor y la determinación. En la escuela y en la ciudad, la percepción de los demás empezó a cambiar. Los rumores y los juicios crueles dieron paso a una curiosidad benévola, a veces a la admiración por la increíble valentía de esta joven. Emma, con la ayuda de su familia, aprendió a afrontar las miradas y las preguntas con dignidad. Ya no era solo una víctima, sino una superviviente. Ruth, siempre presente, miró a su nieta con orgullo. Has pasado por un infierno, Emma, y aquí estás, más fuerte que nunca. Nunca olvides que eres capaz de todo. Emma sonrió, abrazando a su bebé. Por primera vez en meses, sintió una verdadera paz. La vida nunca sería fácil, y algunas heridas quedarían para siempre, pero había encontrado en sí misma y en su familia la fuerza para seguir adelante. El futuro se extendía ante ella como un camino desconocido pero prometedor. Emma sabía que podía afrontar cualquier desafío, proteger a su hijo y reconstruir su vida con valentía y amor. Había sobrevivido a lo impensable, y ahora cada día era una victoria, cada sonrisa de su bebé, un símbolo de renovación y esperanza. Y así, a pesar del dolor, el miedo y los juicios, Emma Johnson finalmente comenzó un nuevo capítulo, lista para vivir, amar y resurgir, más fuerte y resiliente que nunca.